¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información en donde hacemos acopio de datos, de referencias muy concretas para darle a usted la oportunidad de tener elementos informativos que nos permitan hacer en conjunto un análisis más claro de por qué suceden las cosas, para comprender mejor y para entender mejor lo que ocurre en nuestro entorno. Usted sabe que una de las preocupaciones que tenemos todos los mexicanos es el asunto de la procuración de justicia. Es algo que a todos nos afecta y que todos quisiéramos que se resolviera. Pues bien, el gobierno federal llevará a cabo una profunda reforma al Poder Judicial y ya anunció también una nueva estrategia en materia de seguridad y de combate a la delincuencia basada en el trabajo de inteligencia y en el ataque bien direccionado y preciso para desactivar objetivos, personas y organizaciones criminales generadoras de violencia en el país. Pero hay otra tarea pendiente e igual de importante, una reforma a fondo en las fiscalías, tanto en la General de la República como en las fiscalías estatales, para depurar y hacer eficiente al Ministerio Público que investiga y que persigue los delitos. La falta de especialización de los agentes del Ministerio Público para atender delitos vinculados particularmente a la violencia contra las mujeres, la trata de personas, las personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, así como el combate a la corrupción, entre otras calamidades, exigen que desde el gobierno federal, pasando por el Congreso de la Unión, se promuevan profundas reformas para fortalecer la procuración de justicia, la investigación de los delitos y el castigo ejemplar a los infractores. La iniciativa, como la reforma al Poder Judicial, tiene que surgir del gobierno federal para romper con los feudos y cacicazgos que agobian a muchas entidades del país, en donde durante 2023 se denunció e inició una carpeta de investigación en apenas el 7.1% del total de los delitos que se cometieron. Esto significa que en el 92.9% de los delitos que se cometieron en el país no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. En el país apenas llegan a 10 los estados que tienen por lo menos 100 agencias del Ministerio Público para recibir denuncias e iniciar carpetas de investigación. Pero en el otro extremo están casos como el del estado de Oaxaca, por ejemplo, que solo declara tener 15 unidades administrativas que al mismo tiempo funcionan como agencias o fiscalías del Ministerio Público en una entidad con muy accidentada geografía y que tiene 570 municipios. Imagínense ustedes cómo atender delitos en 570 municipios cuando solamente se declara tener 15 unidades administrativas que al mismo tiempo funcionan como agencias o fiscalías del Ministerio Público. Vemos en la diapositiva número 4 algunos de los datos que ilustran esta situación con respecto a las fiscalías estatales
que están mejor equipadas en el país. Y vemos que hay casos como el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco declaran que tiene 489 personas trabajando en la fiscalía, de las cuales por lo menos 432 desempeñan alguna función de agencia o fiscalía del Ministerio Público. Y aún así, no es suficiente para un estado de Jalisco que tiene 125 municipios. Pero por lo menos Jalisco dice, bueno, yo tengo 432 agencias o fiscalías del Ministerio Público para recibir denuncias y atender delitos. Y luego, en segundo lugar, está el estado de Coahuila, con 318 agentes del Ministerio Público, Guanajuato con 305, Tamaulipas con 186, y vemos que por lo menos 10 entidades de la República tienen más de 100 agentes del Ministerio Público, pero estamos hablando solo de un tercio de los estados del país. Y si nos vamos a la diapositiva número 5, vamos a ver casos verdaderamente dramáticos. Vea usted el fondo de la tabla donde dice Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca declara, si ustedes se fijan, dice que tiene 14 unidades administrativas. No declara Oaxaca tener una sola agencia o fiscalía del Ministerio Público, pero sí declara que tiene unidades mixtas de carácter administrativo que al mismo tiempo funcionan como agencias o fiscalías del Ministerio Público, 15 unidades para atender todo el estado de Oaxaca. Ya se explicará usted por qué en un estado como Oaxaca podría haber problemas tan graves en la procuración y administración de justicia. En la procuración porque no hay suficientes agentes del Ministerio Público para recibir quejas o denuncias y no hay suficiente personal, mucho menos para investigar los delitos que pudieran ser denunciados. Vemos otros casos de muy escaso personal del Ministerio Público, como Tlaxcala, apenas con 31 ministerios públicos, Querétaro con 43. Luego vemos Quintana Roo con 39, pero estos estados que están debajo de la media nacional, la Fiscalía General de la República como Fiscalía General de la República, pues tiene por lo menos, por lo que vemos en esta tabla, dice agencias o fiscalías del Ministerio Público. Dice la Fiscalía General de la República que tiene 65 agencias o fiscalías del Ministerio Público en el país. Eso podría significar por lo menos dos por cada entidad federativa o por lo menos uno en algunas entidades federativas pequeñas como Colima, como Nayarit, como Tlaxcala. Pero aún así, aun cuando el Ministerio Público Federal solamente tiene 65 agencias o ministerios públicos de la Federación, hay estados que están por debajo, muy por debajo de esa media, como Yucatán, que tiene 34 ministerios públicos, Hidalgo, que declara tener 25, Querétaro, Quintana Roo con 39, pero aún los que están mejor dotados con personal suficiente, como sería el caso de Jalisco, de Coahuila, de Guanajuato, que están, digamos, entre los tres estados con más personal para recibir denuncias e investigar delitos, aún así se quedan muy cortos en cuanto a lo que la gente podría esperar de atención y de resultados. Hay delitos que requieren especial atención, pero la mayoría de los estados no están preparados para hacerlo, pues no cuentan con suficientes fiscalías especializadas. Por ejemplo, para recibir denuncias e investigar delitos contra las mujeres, solo 4 estados tienen un número respetable de agentes del Ministerio Público especializados, o por lo menos así los declaran como especializados para atender denuncias e investigar delitos contra las mujeres. Veracruz tiene 48 ministerios públicos, Jalisco cuenta con 30 agencias para recibir denuncias e investigar delitos contra las mujeres, Guanajuato y Estado de México tienen 27 ministerios públicos especializados para atender denuncias de delitos contra las mujeres. Pero hay casos como Coahuila, como Baja California Sur, Guerrero y Nuevo León, que no tienen o no declaran tener un solo agente del Ministerio Público especializado para atender específicamente denuncias e investigar delitos cometidos contra las mujeres. Y lo vemos en la tabla número 7.
En esta tabla número 7, cuando vemos, por ejemplo, las agencias o fiscalías del Ministerio Público de las fiscalías estatales por entidad federativa y por tipo especializado de fiscalía, vemos, por ejemplo, en el caso de las fiscalías especializadas en violencia familiar, los que aparecen mejor preparados para atender este problema son estados como Veracruz, Puebla, Guanajuato, Coahuila y Jalisco. Y damos un brinquito hacia el Estado de México con 27 agentes del Ministerio Público especializados en violencia familiar. Aunque en el caso del Estado de México, que declara tener 27 agentes especializados para atender delitos de violencia familiar, parece poco para la entidad más grande y más poblada de toda la República Mexicana. Pero hay otros casos que son dramáticos. Para la violencia familiar, para investigar la violencia familiar, en Tamaulipas no declaran tener ningún ministerio público especializado, tampoco en Chiapas, lo mismo en Baja California Sur en Chihuahua y en Chiapas. Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas y Baja California Sur declararon en esta encuesta realizada por el INEGI que no tienen en particular agentes del Ministerio Público especializados para atender asuntos relacionados con violencia familiar. Y nos vamos a la especialización en delitos contra las mujeres y vemos los números tampoco son muy halagüeños. El estado de Jalisco tiene 30 ministerios públicos especializados en atender delitos contra las mujeres. El estado de México tiene 27, Veracruz tiene 48, Guanajuato tiene 27, pero todos los demás estados están muy lejos de tener un número razonable, que uno pudiera pensar razonable, para atender estos delitos contra las mujeres. Y donde también es sumamente delicado el tema, es en lo que se refiere a los agentes del Ministerio Público especializados en recibir o en investigar denuncias relacionadas con feminicidios, es decir, por asesinatos de mujeres en los cuales la condición esencial por la cual son asesinadas es que son mujeres. No hay una razón que pese más que esa. Bueno, pues en el asunto de los ministerios públicos especializados en feminicidios, el que más agencias tiene es el estado de Veracruz con 48. Después sigue perdón, el estado de Veracruz con 48 y después con 36 ministerios públicos aparece el estado de Puebla. Y luego así muy lejos, en cuanto a agencias especializadas para atender feminicidios, aparece el estado de Jalisco con 11 agencias especializadas. Pero estamos hablando de que Veracruz tiene 48, de que el estado de Puebla tiene 36 agencias especializadas para investigar feminicidios y Jalisco, que es uno de los estados con mucha incidencia de ese delito, apenas tiene 11 agencias especializadas para investigar feminicidios. Y si usted recorre la vista en esta columna, que es la columna que dice especializada en feminicidios, verá que hay estados como Tamaulipas que no tiene un solo agente especializado en feminicidios, tampoco Baja California. Igual sucede con los estados de Colima y de Sinaloa y también con el estado de Nayarit. Eso nos da una idea muy clara de cómo este delito en específico no merece, por lo menos en los números no se refleja, que merezca una atención especial o especializada de las fiscalías en el país. Y nos vamos a ver otro caso. Igual podríamos observar el asunto de la Procuración de Justicia con respecto a los feminicidios. La mayoría de los estados no tienen cómo atender este problema. Pero si nos vamos para un delito tan grave, fíjese usted, un delito muy grave y muy especial como la trata de personas, solamente 4 estados de la República ponen un razonable interés en atender e investigar este delito de la trata de personas. Y son los estados de Puebla, que tiene 36 agentes ministeriales especializados en trata de personas, mientras que Jalisco, Veracruz y Sinaloa tienen cada uno de ellos 5 agentes especializados en trata de personas. Y podemos ver los detalles en la diapositiva número 10. En esta diapositiva número 10, que corresponde al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este
este censo nacional sobre cómo funcionan y cómo están integradas las fiscalías estatales, incluyendo la Fiscalía General de la República, nos dice, por ejemplo, que en cuanto a fiscalías especializadas contra la trata de personas, es decir, contra el tráfico de personas que muchas veces se realiza con propósitos de explotación sexual, es en cuanto a las agencias especializadas contra la trata de personas, el estado que más agentes tiene destinados para esa tarea es el estado de Puebla con 36. Y probablemente eso se derive de aquel asunto que se hizo muy célebre con respecto a la denuncia que hizo la periodista Lidia Cacho cuando escribió un libro sobre la trata de personas, el tráfico de sexual en el estado de Quintana Roo. Ustedes recordarán que Lidia Cacho escribió Los demonios del Edén e involucró como presunto cómplice al entonces gobernador de Puebla, el gober Precioso, de apellido Marín. Bueno, quizá por eso sea el estado de Puebla el que tenga más agentes del Ministerio Público especializados para investigar asuntos relacionados con la trata de personas. Pero con excepción de Puebla, que tiene 36 ministeriales dedicados y especializados en la materia, hay estados como Jalisco, que apenas tiene 5. El estado de Sinaloa también tiene 5 agentes del Ministerio Público especializados contra la trata de personas, pero de ahí para abajo, la mayoría de los estados no le ponen mayor cuidado a la investigación de delitos a la integración de investigaciones contra el delito de la trata de personas. No hay agentes especializados en la mayoría de las entidades del país. Y también, por ejemplo, en cuanto a los agentes especializados en la atención a personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, solamente 2 de las 32 entidades del país tienen agentes especializados en investigar el asunto de las personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas. Y son dos estados que por razón natural tienen que ponerle énfasis a la atención del problema. Me refiero particularmente al caso de Jalisco. Jalisco declara que tiene 23 agencias del Ministerio Público especializadas en la investigación de personas desaparecidas, no localizadas o ausentes. 23. Y usted sabrá que estadísticamente Jalisco es el estado con más de 15,000 personas desaparecidas. Más de 15,000 personas desaparecidas, la mayoría de ellas registradas durante el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, que está por terminar en diciembre, y por razón lógica, sería una locura que Jalisco no atendiera en particular este delito de personas desaparecidas o no localizadas. Y declara Jalisco, la Fiscalía de Jalisco declara que tiene 23 agentes especializados en la materia. En segundo lugar está el estado de Tamaulipas con 13 agentes especializados en esta materia, lo que también es explicable porque recordará usted que en la década pasada el estado de Tamaulipas fue durante muchos años el estado con más personas desaparecidas. Ahora fue desplazado por el estado de Jalisco, pero son los dos estados que le ponen más atención a las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas. El resto de los estados no muestran mucho interés por este tema que es tan delicado y tan doloroso. Vemos, por ejemplo, que Guanajuato, fíjese usted, Guanajuato, uno de los estados donde hay más violencia en la República, no declara tener algún agente especializado en la investigación de personas desaparecidas. Tampoco Puebla tiene ningún agente especializado. Lo mismo el Estado de México. Igual Michoacán, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nayarit. La mayoría de los estados del país no tienen agencias especializadas para investigar asuntos de personas desaparecidas. Eso nos da una idea muy clara de que no existe en la mayoría de las fiscalías un interés muy claro y concreto por investigar este tipo de delitos. Y nada más de pasadita, en cuanto a agencias especializadas en el combate a la corrupción, pues el estado que declara tener más agencias especializadas en combate a la corrupción es el estado de Veracruz, con 7 agentes. Y después de Veracruz sigue el estado de Tamaulipas con 4 agentes. Y de ahí para abajo, ¿eh?
tampoco hay mucho interés de las fiscalías estatales en investigar y en combatir la corrupción. Y nos vamos a la última diapositiva de este género referidas a las fiscalías especializadas. Mire usted, en la diapositiva número 12, vemos con toda claridad que hay delitos como los delitos de atención a personas indígenas. Esto también es verdaderamente notable. En cuanto a las agencias del Ministerio Público especializadas en la atención a personas indígenas que pudieran padecer algún delito o abuso, el caso más rescatable es el caso de Veracruz, que declara tener 11 agencias del Ministerio Público especializadas en la atención de personas indígenas. Y en segundo lugar aparece por allí el estado de Chiapas, con 8 agencias del Ministerio Público especializadas en atención a personas indígenas. El resto de las 32 entidades del país no tiene ni la más remota intención de especializar agentes del Ministerio Público para atender los problemas que puedan afectar a los indígenas en el país. Y también usted puede ver, por ejemplo, que en lo que se refiere a las agencias del Ministerio Público especializadas en la atención a periodistas o defensores de derechos humanos, tampoco es un asunto que les interese mucho. Usted lo puede checar en esta diapositiva 12. Ahí dice en la parte superior, especializadas, fiscalías especializadas en delitos contra personas, periodistas y o defensores de derechos humanos. Casi la mayoría están en ceros o en uno. Y luego cuando vemos el renglón que corresponde a las fiscalías especializadas en delitos cometidos contra personas de la comunidad de la diversidad sexual, vea usted también, es impresionante. En la mayoría de los estados del país, con excepción del estado de Michoacán, curiosamente, el estado de Michoacán es el único que declara que tiene 6 agencias ministeriales especializadas en la atención de la comunidad de la diversidad sexual, y en todo el resto del país, la mayoría de las fiscalías estatales no muestran mayor interés por atender los delitos que afectan a las personas de la comunidad de la diversidad sexual. No hay agentes especializados para investigar este tipo de delitos. Y bueno, a nivel nacional, 41.5% del personal de las fiscalías corresponde a mujeres y 54.5% son hombres. Lo vemos en la diapositiva 14. Fíjese usted este dato. Solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, solo siete fiscalías de las 32 de todo el país tiene más mujeres que varones. En el resto, la mayoría son varones, lo cual podría explicarse en razón de que las fiscalías también tienen que realizar aprehensión de presuntos delincuentes, y eso es una tarea difícil y complicada. Pero sí llama la atención que solamente 7 de 32 estados del país tienen mayoría de personal femenino, como lo vemos en la diapositiva 14 y se complementa con lo que vemos en la diapositiva número 15. El estado que tiene más mujeres en la fiscalía es Guanajuato, con el 56.9%, y el que tiene menos mujeres es el estado de Oaxaca, con el 37.0%, como lo vemos en la diapositiva 15. Luego, usted recordará que la estrategia de seguridad se anunció que en la estrategia de seguridad nacional se va a dar prioridad a combatir delitos en las 6 entidades consideradas más violentas del país, y así las enumeró el secretario de Seguridad: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Y en esta tabla de la diapositiva 16, en la diapositiva 16 vemos que 4 de esas entidades son de las que están mejor equipadas presupuestalmente para enfrentar el crimen. Por ejemplo, la fiscalía con más recursos por razón natural es la Fiscalía General de la República, que en el 2023 ejerció un presupuesto de 18.000 millones de pesos. Pero la Ciudad de México, por ejemplo, tuvo un presupuesto de 8.367 millones. De las 6 entidades en donde se concentra con mayor énfasis el problema de violencia y de inseguridad, de acuerdo con lo que dijo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Baja California están entre las 10 primeras entidades con más alto presupuesto
en sus fiscalías estatales. Y luego por allá, el estado de Guerrero tiene un presupuesto de 1.495 millones, que parece razonablemente decente, aunque parece bajo el presupuesto de Sinaloa, de la Fiscalía de Sinaloa, que solamente le atribuyen 821 millones de pesos, cuando sabemos que es una de las entidades que tienen un más alto grado de complejidad en relación con la violencia y con el crimen. Pero bueno, por lo menos en esta gráfica que vemos en la diapositiva 16, observamos que están financieramente con presupuestos financieramente muy aceptables estas seis entidades del país. Y luego en la diapositiva 17 vemos que en el 2023 el total de dinero destinado a la Procuración de Justicia en el país, incluyendo la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías estatales, el total de dinero invertido en Procuración de Justicia en investigación de delitos fue de 74.363 millones de pesos. 74.363 millones de pesos gastaron los contribuyentes mexicanos en la investigación y la procuración de justicia, que en general no cumple con todos sus objetivos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué le digo esto? Porque si nos vamos a la diapositiva número 19, vemos una cifra que verdaderamente es espeluznante. Durante 2023, solamente se inició una carpeta de investigación en el 7.1% del total de delitos que se cometieron. ¿Esto qué significa? Significa algo muy delicado, que 92.9% de los delitos que se cometieron en México durante el 2023, el 92.9% o no se denunciaron o no se inició una carpeta de investigación con respecto a ese 92.9% de delitos. De esas dimensiones es la impunidad y de esas dimensiones es la gravedad del problema de la inseguridad y de la falta de eficiencia y de trabajo de investigación de la mayoría de las fiscalías de la República Mexicana. Y en la diapositiva 20 vemos dos datos muy interesantes. El nivel de percepción de confianza de la sociedad en las fiscalías. En la diapositiva 20 vemos que la Fiscalía General de la República tiene un 65.1% de nivel de confianza entre la gente, 65.1%. Pero las fiscalías estatales, como lo vemos en esta misma diapositiva, las fiscalías estatales solamente tienen el 59.7%. Solo el 59.7% de las personas confían en las fiscalías y en los ministerios públicos de las entidades federativas. Pero la impunidad y la renuencia de la población a denunciar los delitos de los cuales es víctima se deriva de que considera muy engorrosos o tardados los trámites ante el Ministerio Público, o porque la gente considera que recibe maltrato de la autoridad, o simplemente porque la gente no confía en las fiscalías de sus estados. Y esto profundiza la impunidad y también provoca que la gente no denuncie, como lo vemos en la diapositiva 22. En el 60.8% de los casos en los que la gente no denuncia un delito, lo hace. ¿Por qué? Pues porque considera que es una pérdida de tiempo, por desconfianza en la autoridad, porque considera que los trámites son largos y difíciles, por una actitud que considera hostil de parte de la autoridad o por miedo a que lo extorsionen. Por todas esas razones que le acabo de comentar, es por lo que la gente no denuncia los delitos y por eso en este país hay un índice, una cifra negra de delitos que no son denunciados y que no son investigados del 92.9%. Y esta es una razón más para que deba promoverse una iniciativa desde el gobierno federal para una depuración y una renovación prácticamente total de las fiscalías en todos los estados de la República. Vemos en la diapositiva 23 que el 21.2% de los ciudadanos que hicieron trámites ante el Ministerio Público o Fiscalía Estatal consideran que se cometen actos de corrupción. Y también vemos que
el Ministerio Público o las fiscalías estatales son las instituciones que menos confianza despiertan en la gente, con un 38,6% de confianza. Por eso, no es extraño el porcentaje de la cifra negra. Y vemos en la diapositiva 26, por ejemplo, en la diapositiva 26 vemos los altísimos índices de cifras negras de delitos que no son denunciados o que no son investigados. Ahí le dejo esa tabla para que le eche un ojo. Vea nomás, en Guerrero, la cifra negra de delitos no denunciados o no investigados es del 97,5% en el estado de Guerrero. Y la cifra negra más baja es en Durango y aún así es alta porque el 88,9% de los delitos que se cometen en Durango no se investigan o no se denuncian. Pero aún así, aunque el porcentaje es el más bajo del país, sigue siendo altísimo en cuanto a su relación con la impunidad. Y nada más para concluir, desde 1764, cuando publicó su célebre Tratado de los Delitos y de las Penas, el filósofo y jurista italiano César Bonesana, conocido como Marqués de Beccaria, predicaba sobre la firmeza de las sanciones y el castigo. Cuando la ley se cumple y se tiene devoción por hacer prevalecer la justicia desde los asuntos menores hasta los asuntos muy grandes. Decía el marqués de Beccaria, no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infabilidad de ellas, la infabilidad de las penas, y por consiguiente, la vigilancia de los magistrados y aquella severidad inexorable del juez, que para ser virtud útil debe estar acompañada de una legislación suave. Es decir, si se castigaran todos los delitos, desde los más pequeños hasta los más graves, los índices de impunidad y de delincuencia bajarían. Y bueno, agregaba el marqués de Beccaria, que la certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro castigo más terrible, unido siempre con la esperanza de la impunidad. Porque no tiene ningún sentido que haya penas severas si la ley no se aplica y si no se castigan los delitos. Y decía el marqués de Beccaria, porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos, amedrentan siempre los ánimos de los hombres. Y bueno, pues se requiere la voluntad sincera, firme y valiente para hacer cumplir las leyes de manera estricta, con el honrado propósito de procurar y administrar justicia. Este sería el mejor antídoto contra el crimen, la violencia, los abusos y la impunidad, horrores que agobian y agravian cotidianamente a los mexicanos. Y para avanzar en ese terreno, urge, es obligado un apretón para exprimir la corrupción y la ineficiencia de todas las fiscalías de los estados de la República y de paso, incluyendo a la Fiscalía General de la República. Gracias. Con esto terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches.